Dios los bendiga. Estamos en el curso de las epístolas pastorales y en esta sesión vamos a estar viendo Segunda de Timoteo capítulo 1 y capítulo 2. Creciendo en una iglesia aprendí muchos coros. Ahora bien, le di mi corazón radicalmente al Señor a los 19 cuando Él me llamó a predicar. Fui criado en un ambiente cristiano cuando era niño. Mis padres me llevaban a la iglesia y aprendía muchos temas cristianos de los versículos de la Biblia e incluso coros. Hay muchos coros que cantábamos en nuestra pequeña iglesia y muchos coros que muy a menudo memorizábamos con otros creyentes en la iglesia. Y había un coro en particular que puedo recordar hasta el día de hoy que solíamos cantar y cuando era joven no comprendía totalmente la magnitud o no comprendía realmente la sustancia y el contenido de este coro. Pero el coro era algo como esto, decía, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Luego en otro verso dice, la vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. En este coro realmente expresa, aun cuando ahora lo puedo comprender mucho mejor, pero realmente expresa lo que toma seguir a Jesús. Muy a menudo, aun cuando seguimos a nuestro Señor y Salvador, puede haber personas, puede haber cosas que no continúen con nosotros en el camino y entendemos esto, que hemos tomado la decisión en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras almas, de que Jesús verdaderamente es el camino, la verdad y la vida. Y como los discípulos a quienes se les dio la opción de dejar de seguir a Jesús, los discípulos le dijeron a su Salvador, ¿a dónde podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y he aprendido que seguir a Jesús es verdaderamente la forma correcta y el camino justo para llegar al Padre. Ahora, mientras abrimos las páginas de Segunda de Timoteo, vemos al apóstol anciano ahora escribiendo lo que se cree que es su última carta. Él ha seguido a Jesús hasta el último día de su vida. Y aún en esta carta veremos que aunque después de que otros lo abandonaron, él continúa siguiendo a Jesús hasta el último suspiro. Ahora, Pablo es obviamente el autor de Segunda de Timoteo. Aprendimos quién era Pablo. Él fue un antiguo perseguidor de la iglesia y Cristo lo llamó para ser su predicador y proclamar el evangelio y su vida fue transformada y le está escribiendo a uno de sus hijos espirituales, un asociado, Timoteo, en Éfeso ahora. Timoteo todavía está asignado en Éfeso y el tiempo de Segunda de Timoteo pudo haber sido por lo menos 2 o 3 años después de escribir Primera de Timoteo. Se cree que Pablo escribió esta carta en prisión mientras estaba en Roma, y esta carta fue escrita poco tiempo antes de su muerte. Entonces esta habría sido, y esta es la última carta conocida de Pablo, justo antes de su muerte, así que estas son sus últimas palabras. Y a diferencia de su primer encarcelamiento en Roma, donde Pablo pudo quedarse en su propia casa alquilada y podía dar la bienvenida a todos los que querían llegar a visitarlo, él ahora está sufriendo incluso al punto de estar encarcelado como un criminal. Esta carta es más personal que la primera, como era de esperarse en una carta final para un amigo cercano. Esta es una exhortación final para el joven Timoteo allí en Éfeso para que se mantenga firme y pedirle que lo venga a visitar una última vez antes de que él sea ejecutado. Ahora veamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. La Biblia dice esto, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en otra traducción, en lugar de decir aviva el fuego, dice aviva la llama. Los dones tienden a desvanecerse cuando no se usan o no se fomentan. Todos los siervos de Dios están en necesidad de renovar la pasión por servir a Dios de vez en cuando. Sabe, Dios nos ha dado un don y podemos recordar que Pablo le escribió esto a Timoteo en la carta anterior. Nutrir el don, desarrollar el don, no descuidar el don. Ahora le está diciendo que avive la llama, que renueve esta pasión para asegurarse de lo que una vez sintió en su corazón, ese mismo amor por Dios y ese mismo amor por su pueblo.
Verá, cuando estoy con mi familia en las noches frías en nuestra área, en nuestra ciudad, en nuestra región, me gusta tener una fogata prendida, porque me gusta la atmósfera que crea y entonces reunía a mi familia y amigos y encendíamos el fuego y luego teníamos que mantener el fuego encendido para que se siguiera quemando y mantener la atmósfera y debía agregar más madera para asegurarme de que teníamos suficiente suministro para que el fuego no se apagara. Y esas son las mejores noches, especialmente aquellas con temperaturas frías. Tener una fogata, no hay nada mejor que esto. Pienso que trae una atmósfera brillante. Pero para poder, nuevamente, como dije, para mantener el fuego hay que tener la madera. Hay un proverbio que dice que donde no hay madera, el fuego se apaga. Tenemos que comprender que la pasión que tenemos por Cristo, la pasión que tenemos por el ministerio, la pasión que usted tiene por la iglesia y por servir a Dios, debemos seguir renovándola. Es por esta razón que en su última carta, Pablo le escribe a su protegido, Pablo le escribe a su hijo espiritual, aviva la llama, mantén el fuego encendido por Jesús, mantén ese fuego encendido por la obra del ministerio. Ahora, cuando Dios dice que no nos ha dado un espíritu de temor, en este texto en el griego significa el que huye de la batalla, y es, en otras palabras, un cobarde. Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nosotros no corremos de las batallas, recuerde, él también instruyó a pelear la buena batalla de la fe. Verá, Pablo está invitando a su joven hijo en la fe a ser fuerte. La audacia es una marca del espíritu y no la timidez. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de dunamis, de amor y de dominio propio, recuerde. Él estaba tratando con una falsa doctrina y falsos maestros en Primera de Timoteo, así que él está recordando el dominio propio que debemos tener en nuestra vida de sana doctrina. Sabe que en el libro de Hechos, cuando la iglesia primitiva estaba siendo establecida y los discípulos, que llegaron a ser los apóstoles, llevaban la visión de Jesucristo y establecieron la iglesia en cada ciudad, la Biblia dice en Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Observe cómo Lucas, que es el autor del libro de Hechos, note que tanto Pedro como Juan tenían audacia sobre ellos. Recuerde, Dios no le ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder es el denuedo. Y en el libro de Hechos, cuando estaban estableciendo la iglesia, y lo que Pablo le está comunicando a Timoteo, es que necesitamos el espíritu de audacia para hacer la obra del Señor. También, en el mismo capítulo del libro de Hechos, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí está la palabra otra vez, de poder. Hablaron la palabra con audacia, con coraje, con fuerza. No estaban huyendo de la batalla, estaban corriendo hacia la batalla. Y Dios a menudo nos llamará a no huir de la escena, sino a correr directamente hacia el fuego de la misma. Recuerde, Daniel estuvo en el foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en el horno de fuego. Así que necesitamos definitivamente en diferentes estaciones y tiempos la audacia de Dios para hacer lo que nos ha llamado a hacer. Para poder hablar con el faraón de su tierra, usted necesitará audacia. Para luchar contra los gigantes en su ciudad, usted necesitará denuedo. Para predicar la verdad, cuando la verdad no es lo que las personas quieran escuchar, necesitará fuerza. Para poder crear un gran ministerio, para construir una gran iglesia y para resolver problemas y las crisis que vendrán contra su iglesia o en su vecindario, usted necesitará sabiduría, pero también necesitará un espíritu de audacia. Así que Pablo le está recordando a Timoteo que sea leal a la fe, que sea atrevido, que avive la llama, que avive el fuego que está dentro de él, para que no se adormezca. Si no somos cuidadosos, si llegamos a ser pasivos, si solo nos sentamos y solo vemos y esperamos, algunas veces perdemos el músculo de la fe que está en nosotros. Así que tenemos que recordar y prestar atención a las palabras de Pablo para avivar la llama. Algunas veces como pastor o como líder, como supervisor, usted va a tener que avivar la llama entre sus discípulos, entre sus líderes cuando los vea que van por un camino donde ya no están encendidos por el Señor o ya no tienen la pasión o el evangelismo de la iglesia ha decaído o de las personas que ya no hacen discípulos. Usted va a tener que avivar la llama, va a tener que añadir la madera de la doctrina, añadir la madera de la visión, agregar la madera de la estructura, la madera de la estrategia para
para mantener a las personas avanzando. Recuerde, como líder la Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Y entonces tenemos que mantener fuerte la visión, tenemos que mantenerla viva, tenemos que mantenernos apasionados por esto. He aprendido que el trabajo de líder es mantenerse en fuego. Escuche, no espere por otras personas. La Biblia dice que David se fortaleció a sí mismo en el Señor y algunas veces va a tener que recordarse a sí mismo: bendice alma mía al Señor y que todo mi ser bendiga su santo nombre. Va a tener que ser como David, fortalecerse a sí mismo y ser como Timoteo en avivar la llama para asegurarse de que está apasionado acerca de la obra y el llamado de Jesucristo. Al avanzar a algunos versículos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 17, leemos: Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Tenía mucho celo. Cuando Pablo describe a este individuo que le era muy leal, él habla de cómo otros se alejaron de él. Y algunas veces en el ministerio eso pasa. Los que pensaba que iban a estar ahí para usted, tal vez son los que no están ahí para usted a largo plazo. Pero muchas veces de esas personas he aprendido que de las que menos se espera son las que pasan a primer plano. Ellos son a menudo las que le mantienen animado y le traen casi una sensación de alivio y refugio porque creen en lo que está haciendo. Y lo más importante, creen en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Pablo señala a las personas clave que podrían haberlo apoyado, pero le fallaron en la necesidad. Y en el lado positivo, sin embargo, menciona a Onesíforo, quien no tenía miedo de ser asociado con Pablo, incluso en su entorno carcelario. Recuerde, Pablo está en prisión cuando escribe esta carta y va en camino a una muerte inminente. Esta, nuevamente, sería la última carta que Pablo escribiría en la línea de tiempo cronológica de sus cartas. Es decir, Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Y segunda de Timoteo es considerada la última carta que Pablo escribió. Y entonces cuando él describe a estos individuos que le eran fiel a él, dice: él a menudo me refrescaba, incluso en mis cadenas, se desvió de su camino para buscarlo. Sabe, desde que he estado sirviendo en el ministerio y haciéndolo con todo mi corazón, he tenido tiempos personales en los que me he sentido solo, donde incluso me he sentido abandonado, incluso me he sentido a veces rechazado. Y estas son las cosas por las que usted pasará como líder, incluso como pastor. Sentirá estos momentos cuando tal vez no sienta un apoyo de su equipo alrededor de usted, o tal vez usted sienta que nadie lo comprende. A veces tenemos esos momentos como Elías, en donde sentimos que somos los únicos a los que Dios ha llamado. En realidad sabemos que es un panorama más amplio, sabemos que es un sentido más amplio. Sabemos que no somos las únicas personas que Dios ha llamado. Ahora mismo, mientras aprende y desarrolla su don y cómo Dios lo ha llamado, sepa que hay personas, hermanos y hermanas en todo el mundo, que aman a Jesús tanto como usted y están haciendo la obra y están haciendo su voluntad en donde Dios los ha llamado a estar. Así que usted no está solo. Pero incluso Jesús, en algunos momentos y en la cruz, él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad. Él entiende nuestros momentos de debilidad cuando estamos en necesidad. Ahora, si usted considera servir al Señor en el ministerio, en su viaje, en su caminar, esto será parte de su viaje. Usted tendrá estos sentimientos, pero la buena noticia es: no se desanime, porque hay personas que, así como hemos tenido personas que pueden habernos dejado o personas que pueden habernos abandonado, incluso el gran apóstol Pablo lo experimentó, incluso Jesús tuvo a Judas, incluso David tuvo a Absalón, incluso personas han tenido a otros que les han dado la espalda. También sabemos que Dios envía a otras personas para que sean una bendición en nuestras vidas. Una vez escuché que cuando el enemigo quiere maldecirle, enviará a alguien a su vida. Pero del lado positivo, cuando Dios quiere bendecirle, Él enviará a una persona a su vida. Y así hay personas que vendrán a su vida para refrescarlo. Le darán un fresco aire de cambio que apoyará su visión, lo alentarán en el Señor. Serán un buen activo para usted, permanecerán a su lado, le enseñarán cosas que quizá usted no sabía y serán amigos de usted, y
ese tipo de cosas. Verá, hay personas en mi vida que han estado aquí para mí a través de mi caminar siguiendo a Jesús en este llamado al ministerio. Hay un pastor amigo mío en particular que creció en el mismo lugar donde yo crecí y ambos fuimos llamados alrededor del mismo tiempo y él era unos años más grande que yo. Y literalmente llegamos a ser hermanos en la fe. Él es pastor de una iglesia y él ha estado allí, al margen, él ha estado allí animándome, él me ha apoyado y he compartido cosas personales con él y me ha ayudado a orar por ellas. Y él frecuentemente me ha refrescado en mis cadenas. Ahora, tal vez nunca hemos estado en prisión como Pablo, con cadenas reales en nuestros brazos, pero algunas veces la vida puede sentirse como si tuviéramos cadenas. Tenemos presión a nuestro alrededor, una iglesia que estamos tratando de construir, a líderes que tratamos de levantar, no sabemos de dónde vamos a obtener la provisión financiera que Dios nos está llamando a hacer. Tenemos luchas personales con las que quizá lidiamos, a veces sentimos que estamos encadenados a nuestra propia vida. Pero la buena noticia es que Dios tiene a un pueblo que muy a menudo nos buscará. Dios tiene a las personas que se unirán a su visión y a su corazón y lo refrescarán, le traerán buenas noticias, le traerán gran gozo, le traerán esperanza nuevamente, avivarán la llama para usted en su vida. Estoy recordando cuando 4 amigos llevaron al paralítico dentro de la casa y arrancaron el techo para que pudieran llegar a Jesús y trajeron sanidad, y todos necesitamos ese tipo de amigos en el ministerio, este tipo de amigos en nuestra vida. Por eso debemos animarnos unos a otros, necesitamos alentarnos unos a otros. En otras palabras, necesitamos seguir animándonos unos a otros. Y entonces ese es el tipo de relación que necesitamos en nuestra vida y que nos edifiquen y nos sostengan. Y aquí está una pregunta para que mediten esto. ¿Quién lo refresca en sus cadenas? Pablo tenía a alguien. ¿A quién tiene para que lo refresque mientras usted está en sus cadenas? A medida que avanzamos en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, leemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 2, «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros». Pablo le dice a Timoteo que sea fuerte en la gracia de Jesús. Timoteo debe confiar continuamente en la disposición de la gracia de Dios mientras lleva a cabo su ministerio. Ahora recuerde, Pablo no va a estar allí durante el tiempo que dure su llamado al ministerio. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que sea fuerte en la gracia de Jesús. Le dice también que transmita su enseñanza a otros, que no debe guardarla para sí mismo. Esto es llamado el ministerio de la multiplicación. Quiere que Timoteo posea la misma mentalidad de mentor que él tuvo durante su ministerio. Ahora, en el versículo 1 y en el versículo 2 de Segunda de Timoteo, del 1 al 2, vemos esto. Vemos que 4 generaciones son mencionadas. Vemos a Pablo, vemos a Timoteo, vemos a hombres fieles y vemos a otros. Vemos a Pablo, vemos a Timoteo, vemos a hombres fieles y vemos a otros. Este es un tipo de desarrollo de liderazgo que Pablo quiere que el joven estudiante reconozca, que recuerde, pero que también que lo inicie en su iglesia, que lo inicie entre sus líderes. Las cosas que has escuchado de mí, enséñalas a otros, pásalas a otras personas. Déjalos ver las buenas obras, deja que aprendan lo que tú sabes. Y guarda esa información, esa inspiración, guarda esa impartición avanzando a medida que avanza la iglesia. En la iglesia en la que sirvo actualmente, contamos con un plan de desarrollo de liderazgo. Requerimos que cada líder que supervise un ministerio, requerimos que cada persona que sea un director, que ayuda con el ministerio, tenga un asistente y que tenga un aprendiz en su ministerio. De cada líder se espera que tenga un asistente para que les enseñe lo que él sabe. Queremos que ese líder del ministerio que supervisa a las personas y que supervisa los departamentos, queremos que ellos transmitan lo que ellos han aprendido. Nuevamente, esto es simplemente el proceso del discipulado. Esto es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Tomó a 12 hombres y les transmitió lo que él sabía. Les predicaba a las multitudes, pero revelaba las parábolas y su visión a los 12. Y lo que es más importante, de vez en cuando, él llevaría a Pedro, Santiago y Juan en misiones separadas para enseñarles una percepción aún mayor. ¿Por qué? Porque hay un proceso de multiplicación llevándose a cabo. Y en su iglesia, pregúntese usted mismo, ¿tengo líderes que están reproduciendo a otros líderes?
Estamos discipulando en el ministerio para ayudar a acomodar en el crecimiento a aquellos que Dios quiere. Nuevamente, estamos llamados a ser discípulos, pero tenemos que ser intencionales acerca de hacer estos discípulos. Pablo quería que Timoteo fuera intencional acerca de transmitir la doctrina, transmitir la enseñanza, transmitir la manera de vivir, transmitir la fe, el amor y el espíritu y todo lo que es de esa naturaleza a otros creyentes, que a su vez podrían enseñar a otros. Así es como la iglesia ha sobrevivido todos estos años, que discípulos se han hecho en cada generación, y una generación declarará la adoración de Dios a la siguiente generación. Usted enseña lo que sabe, pero usted reproduce lo que usted es. Otra vez, usted enseña lo que sabe, pero reproduce lo que usted es. Y entonces, en ese discipulado, en esa multiplicación, mantenga en mente que usted está llamado a transmitir lo que se nos ha mostrado. Si usted ha sido mentorado, si ha sido entrenado, si ha sido pastoreado, comparta las cosas buenas, comparta las cosas que van a beneficiar para otros jóvenes discípulos para que ellos puedan aprender en el llamado al ministerio. Ahora, mientras continuamos, en 2 de Timoteo 2, versículos 3, 5 y 6 leemos: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pablo le había dado a Timoteo 3 ejemplos de ministerios: soldado, atleta, labrador. En el soldado, la clave es la determinación. No desviarse ni distraerse. Un soldado mantiene el enfoque para complacer a su oficial de comunicación. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es que debemos ser soldados. Tenemos al oficial de comando y su nombre es Jesús. Él es el general de nuestra fe. Y necesitamos enfocarnos y tener una mente determinada acerca de nuestro llamado para poder complacerle a Él, quien fue quien nos enlistó. Él también describe a un atleta, y en el atleta, Pablo está describiendo la autodisciplina y competencia de acuerdo a las reglas. La carrera debe correrse hasta el final, no hay recompensa por medio camino. Entonces Pablo está describiendo ahora: compitan dentro de los límites que Dios nos ha llamado para correr nuestra carrera. Él quiere que estemos nuevamente enfocados en correr la carrera en la cual Dios nos ha llamado a correr. Y luego menciona al labrador. En el labrador, donde Pablo describe la paciencia y la voluntad de trabajar duro. La vida del labrador, escuche, no es glamurosa, pero su recompensa está simplemente en recibir de su cosecha. Timoteo debe continuar enfocándose, porque entonces puede esperar el fruto de sus obras. Verá, el trabajo de un labrador no es glamuroso, en realidad no reciben muchos elogios o mucho honor, pero sin los labradores que plantan las semillas y cultivan hortalizas y producen esas cosechas, muchos de nuestros alimentos y bienes no se harían. Necesitamos a los labradores en este mundo, necesitamos labradores en nuestra región. Le agradezco a Dios por los labradores en lo natural, pero también necesitamos labradores en lo espiritual, los que salen como un sembrador con semilla, que van plantando las semillas en el corazón de los hombres y que pacientemente trabajan con las personas, teniendo grandes sufrimientos y ayudando a las personas a crecer y a madurar en su fe. Lo ve, y no pasa de la noche a la mañana, pero puede pasar con el tiempo. Y entonces Pablo le ha dado a Timoteo estos 3 ejemplos de ministerios. Que sea un soldado, tienes que soportar dificultades. Concéntrate en complacer a tu oficial. También tiene que ser un atleta compitiendo de acuerdo a las reglas para obtener la recompensa. Hay una recompensa al final de la carrera, hay una recompensa que podemos experimentar, pero también debe ser un labrador, en donde esté plantando, en donde esté sembrando la semilla, en donde se arranca la mala hierba, en donde esté removiendo a la plaga y los insectos, en donde esté nutriendo a la cosecha, y su recompensa es participar de la cosecha, es ver a los discípulos que están creciendo alrededor, es ver a la iglesia que ha sido plantada, es ver el reino avanzar en su comunidad y ver a Dios hacer milagros y señales y maravillas, y es ver su vida ser usada. Esto es lo que usted espera. Él continúa describiendo en 2 de Timoteo 2, versos 15 al 17. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Pablo está contrastando a Timoteo con los falsos maestros. Manejar correctamente significa cortar en línea recta. Sería igual que cortar una carretera para hacer un camino recto. Pablo quería decir que no había lugar para atajos, y para alguien que no estuviera entrenado podría hacerle más daño que bien. Pablo estaba entrenado, nuevamente él fue discipulado.
Jesús discipuló a sus hombres alrededor de él. ¿Sabe? Yo solía trabajar en un lugar donde vendían sándwiches y había cuchillos filosos con los que tenías que cortar el pan y esos cuchillos eran filosos, ese era el propósito y teníamos que aprender cierta técnica para poder cortar el pan. Y recuerdo un caso en particular en donde un compañero accidentalmente se cortó el dedo porque el cuchillo era muy filoso y por supuesto él se encargó de esto, pero nuevamente, si no estamos entrenados en manejar la palabra de Dios, si no somos capacitados para manejar la verdad, podemos hacer más daño que bien. Entonces tome tiempo para conocer la palabra de Dios, aprenda las historias y las verdades para que pueda usar correctamente la palabra de verdad. Entonces los oyentes y la audiencia podrán beneficiarse de las bondades de Dios y de la gracia de Dios. También podemos pensar en los cirujanos, en el campo de la medicina. Cuando hacen una cirugía utilizan bisturíes y otras herramientas para realizar esa cirugía y necesitan ser entrenados. Usted no va a permitir que alguien no entrenado corte su cuerpo o realice una cirugía mayor. Deben pasar por el entrenamiento y deben obtener la experiencia y deben aprender cómo usar las herramientas de su oficio. Bueno, de la misma manera, Pablo quería esto para Timoteo y deberíamos aprender de esta sabiduría. Debemos ser entrenados para poder usar correctamente la palabra de verdad, para poder guiar correctamente a la gente, a Dios, hacia la tierra prometida, para que Dios pueda llamarnos y capacitarnos para la obra de su ministerio. Ahora, en 2 de Timoteo 2, versos 20 al 21, Pablo dice esto. Y esto es muy interesante. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Los utensilios de oro y de plata tienen más valor y presencia que aquellos que son de madera y barro. Los primeros, esto se sugeriría, los buenos, los que están hechos de oro y de plata, se utilizarían en la exhibición como decoraciones que se utilizan para presumir a los invitados o incluso se usan para servir a los invitados importantes. Para los invitados de honor en la casa se utilizan los de oro y de plata. Los artículos inferiores, las vasijas inferiores, los que se describe como madera y barro, por otro lado, se utilizaban más para propósitos comunes. Eran comunes, eran planos, eran reemplazables, y algunas de esas vasijas incluso eran usadas para la basura y los desechos humanos de la casa. Cuando Pablo describe el honor y la deshonra, y cuando dice algunos que son para el honor y otros para la deshonra, lo que está diciendo se refiere a las personas que son creyentes genuinos y se encuentran útiles para el Señor en el cumplimiento de la obra a la que los ha llamado. En este sentido, todos los creyentes deberían ser, pero no siempre, ser vasos de honor. Incluso aquí en nuestro país tenemos preciosos platillos que servimos a nuestros invitados especiales o valoramos a las visitas que vienen a nuestra casa. O si tenemos una cena, traemos los mejores platos, los que se valoran, los que son honorables. Y luego en tiempos de menos formalidad o tiempos más comunes, usamos los viejos platos o tal vez incluso los platos que tiramos o incluso las tazas que tiramos. La idea aquí que Pablo describe es que está diciendo que si nos preparamos a través de la disciplina piadosa y la santidad, Dios puede usarnos más prominente y poderosamente para sus propósitos. Es a través de esa preparación piadosa que nos hacemos vasos más valiosos para el servicio de Dios. Y desde ahí Dios es capaz de colocarnos en lugares de promoción y honor. Así que esto es lo que Pablo está describiendo aquí, vasijas de honor y deshonra. Que sea nuestro deseo querer apartarnos y estar lejos del mal para que Dios nos pueda usar para propósitos especiales e importantes. Vemos también aquí el papel de un siervo a medida que avanzamos, mientras hablaba de vasijas y él ha hablado de diferentes cosas. En 2 de Timoteo 2, versículos 22 al 24, Pablo ahora dice esto. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Una vez más, Pablo le da a Timoteo instrucciones para huir de algo y perseguir otra cosa. Una cosa que se observa aquí es seguir lo que es correcto para otros creyentes. Conectar con la comunidad de fe es siempre importante. Ahora recuerde que Jesús fue amable con las personas con las que trató. Él fue amable con la mujer del pozo. Él fue amable con los hombres ciegos. Fue amable con Zaqueo.
Él fue amable con las personas con las que se encontraba. ¿Por qué? Porque él buscaba la redención, la compasión, el amor, la gracia, la verdad y la misericordia. Y Pablo le dice a Timoteo esto. Dice que un siervo del Señor no debe reñir, sino que debe ser amable con todos, ser capaz de enseñar y ser paciente para esperar. Verá, en esta última carta, Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo. Pablo está estableciendo un tono personal porque quiere asegurarse de que Timoteo no se limite solo a captar las palabras de esta carta, sino que se le imparta el espíritu que llevaba su mentor Pablo mientras ejercía su ministerio en esta tierra. Dios lo ha llamado, Dios lo ha equipado. Ahora sigamos todas estas cosas, oremos. Padre, muchas gracias por tus bondades sobre nuestras vidas. Estamos agradecidos, Señor, porque nos hayas usado como vasijas de honor, que nos has usado, Padre, para hablar a la vida de otros, y oro para que nos entreguemos continuamente a ti, que nos des de tu fresca unción, una nueva pasión, Dios, para perseguir todo lo que has puesto ante nosotros. Utiliza a los que están escuchando esto ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.